el Opel Kadett E o de última generación. Como os comentaba antes, se empezó a producir en el 84 y vamos a hablar un poco en principio del acabado GT. El acabado GT era, digamos, dentro de los prestacionales el más bajo. Era un motor 1008 de 115 caballos, muy duro, muy fiable. El equipamiento que montaban estos coches pues podía variar. Por ejemplo, teníamos llantas de chapa muy bonitas como estas que monta esta unidad. Teníamos unidades que montaban también las llantas como las del GSI. Tanto unas como otras eran en tamaño 14, o sea 14 pulgadas de llantas. Después las defensas eran iguales que las de los normales, pero con la parte inferior pintada en el color de la carrocería. Y las molduras también eran las mismas, pero solían llevar el ribete ese rojo que podéis ver ahí. Después, en cuanto a los interiores, los asientos delanteros son iguales a los que montaban los G6, con la única diferencia que los tapizados son distintos. En este caso suelen ser de cuadros, con color crema en lo que serían las orejas. Atrás tenían como opción los cinturones, que no todas las unidades los llevaban. Elevalunas, dirección asistida no, y en alguna opción aire acondicionado y cierre centralizado. Era lo que montaba cualquier coche de esa época, más o menos. Los grupos ópticos son los mismos que el resto de la gama. Pilotos de intermitencia delanteros en amarillo auto, ópticas normales, y en la parte trasera pues los pilotos exactamente igual que el resto de la gama, o sea, con luz de marcha atrás en el lado del acompañante, luz de niebla en el lado del conductor y pilotos naranjas y amarillos simplemente. Lógicamente, estos modelos son los de acceso a los prestacionales y a día de hoy van a ser los más baratos que encontremos en el mercado, sobre todo la versión de 4 puertas, por tener menos aliciente que la de 3. Pero de todas formas son coches que se van a mover muy bien y para tener como clásico están bien, son muy baratos de mantener, la mecánica es muy fiable y estamos hablando que son 115 caballos en un coche que anda rondando los 1000 kilos, incluso un poquito por debajo. Así que tenemos una diversión asegurada, o sea, la compra siempre va a ser buena. Bueno, ahora vamos con lo siguiente, que sería la carrocería cabrio. Como podéis ver, aquí tenemos uno que es un GSI, pero en esta carrocería tanto había acabado GSI como acabado, digamos, normal, un GT como los anteriores. El equipamiento de los GT, pues bueno, es lo mismo. Teníamos la opción de capota eléctrica, tanto en unas versiones como en otras, y lo que sí, que los G6 eran todos de 8 válvulas, no lo había de 16. Bueno, y por fin llegamos a los G6. Los G6 los tuvimos tanto en carrocería de 3 como de 5 puertas. En la de 4 no lo hubo. Y la verdad es que, por ejemplo, en el mercado español los de 5 puertas fueron muy escasos los que se vieron. Y la mayoría de los que se vieron fueron 8 válvulas, no 16. En cuanto a las diferencias que tenemos en los G6 con respecto a los normales, bueno, los parachoques son específicos, las molduras son específicas, tenemos también que los grupos ópticos son específicos, en este caso los intermitentes son blancos por fuera, como podéis ver aquí en la imagen, los pilotos traseros son ahumados y llevan 2 luces de marcha atrás, uno en cada piloto, y la de niebla va encastrada en la defensa trasera. Por otro lado, tenemos unas tomas de aire específicas en lo que es la tapa del motor, y en lo que es en el portón trasero, lo que va a altura de la matrícula va vinilado en negro. Entonces estos a grandes rasgos serían las diferencias exteriores, aparte de, bueno, tener unas llantas específicas, como dije antes, podían compartirlas con el GT. En los interiores tenemos interiores de terciopelo, cuadro electrónico en la versión de 8 válvulas, y los asientos son iguales que los del GT. En las versiones cabrio, como decía antes, pues bueno, tenemos el mismo equipamiento en los que son con el acabado G6. En cuanto a mecánicas, tenemos 2 motores de 2 litros, uno de 8 válvulas y 130 caballos, y después tenemos uno de 16 válvulas que son 156 caballos. Realmente este motor es una pasada. Yo de hecho tuve la suerte de andar en un GSI 16 de un muy buen amigo mío, y la verdad es que ese coche andaba muchísimo
y la verdad es que los consumos eran muy parcos. O sea, consumía muy poco el coche. Si le pisabas, sí, consumía, pero si ibas a velocidades normales y bien, la verdad es que no consumía mucho.